Bien, buenos días. Nuevamente, pues a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el presente tema, buscamos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Reciban pues el saludo de su profesor Felipe Ramos Pauca. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. Es importante poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados ni emoticones, presentamos las actividades en la fecha indicada. A ver, ¿qué necesitamos para poder desarrollar la presente sesión? Un cuaderno u hoja de papel. Si son de reuso, mejor. Insumos de tu portafolio también. Imágenes, figuras, revistas, tijeras, creatividad y mucho entusiasmo. Bien, el reto que tienes es demostrar que tienes información y conocimientos necesarios para comentar sobre la controversia científica que se genera alrededor de la energía nuclear. ¿Por qué tenemos temor cuando escuchamos hablar sobre la radiación nuclear? ¿Qué es y cómo se produce la energía nuclear? ¿Qué la hace diferente o igual con respecto a otras formas de energía que utilizamos? ¿Cómo de algo tan pequeño como un núcleo atómico se puede dar tanta energía que puede ser útil para la salud y el medio ambiente? ¿Por qué la energía nuclear es una alternativa en el proceso de transición de los combustibles fósiles a las energías renovables en la mitigación del cambio climático? Bien, las evidencias que ustedes van a presentar es que van a construir explicaciones con base en conocimientos científicos sobre las características y aplicaciones de la energía nuclear. Pueden argumentar de manera informada sobre la energía nuclear y el beneficio a la humanidad, sobre todo en la salud y en el ambiente. Vas a plasmar tus ideas y argumentos en una infografía. Bien, entonces el propósito de la sesión del día de hoy es explicamos el potencial energético y bienestar de las personas y cómo funciona la energía nuclear. La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, vas a asumir tu reto y vas a prepararte entonces, ¿no? Primero, imagina cómo impactaría en tu comunidad la ausencia de todos los tipos de energía que consumimos. Y haz un listado, por ejemplo, sin gasolina. Imagínate, sin gasolina para los carros, andaríamos a pie grande distancia. Anota luego, pues, tus pensamientos iniciales sobre cómo el uso de la energía nos brinda bienestar emocional y cómo nos comprometemos a realizar prácticas saludables haciendo uso eficiente de la energía en el hogar y la comunidad. Te invitamos a leer el potencial energético y bienestar de las personas. Unos estudiantes son convocados a una visita al centro nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra, RAXO, y al reactor nuclear de investigación RP-10. Ante el anuncio de la maestra comentan, qué interesante, nunca he visto un reactor nuclear de cerca, qué temor por la radiación, quizá podríamos contaminar. Frente a esto, la maestra les comunica que justamente para corroborar sus ideas y temores, tendrán la oportunidad de informarse sobre este tipo de energía, escuchando y preguntando a los científicos. Además, les explica que será una oportunidad para asumir el reto de reflexionar y construir una posición informada sobre la controversia científica que genera la energía nuclear y responder cuestionamientos como ¿por qué tenemos temor cuando escuchamos hablar sobre la radiación nuclear? ¿Qué es y cómo se produce la energía nuclear? ¿Qué la hace diferente o igual con respecto a otra forma de energía que utilizamos? ¿Cómo de algo tan pequeño como un núcleo atómico se puede dar tanta energía que puede ser útil para la salud y el medio ambiente? ¿Por qué la energía nuclear es una alternativa en el proceso de transición de los combustibles fósiles a energías renovables en la mitigación del cambio climático? Recuerda que en esta primera actividad vas a explicar
con base científico el potencial energético que tiene nuestro país para generar fuentes de energía sostenible. Y luego ver una segunda actividad, donde tu reto será pues generar energía a partir de algo tan pequeño, ¿no? Como el núcleo atómico. Entonces aquí, por ejemplo, tu método tendrá que contribuir al bienestar emocional de la población. Bien, vemos aquí, por ejemplo, unas imágenes sobre el consumo de energía en el Perú en el año 2017 y el consumo mundial de energía primaria en el año 2019. Si hacemos la comparación, vamos a ver que ha habido un incremento, ¿no? Entre el año 2017 al año 2019 ha habido un incremento o un crecimiento renovable de 7,1%. Vemos aquí, por ejemplo, de diferentes colores, ahí están señalizadas qué tipo de energía se han consumido, tanto en el año 2017 como en el año, digamos, 2019 también, ¿no? Y de allí la diferencia, ¿no? Que el incremento o el creciente, digamos, incremento en cuanto a la energía renovable de 7,1%. Bien, vamos a hablar del potencial energético en el Perú. Dentro del plan energético del país se contempla disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas. O sea que lo que se pretende es que este tipo, digamos, de actividades no perjudique, digamos, el medio ambiente, ¿no? Sino por el contrario, se piensa disminuir ese impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas, fijándoles estándares ambientales. También impulsar las aplicaciones de energía nuclear para la conservación del ambiente, así como promover la eficacia energética y el uso de recursos energéticos renovables, entre otros aspectos. Veamos las fuentes renovables, que son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que su generación. Por ejemplo, aquí vemos nosotros en la primera imagen, vemos, digamos, cómo es conducido el petróleo en crudo para que luego en la refinería se realice todo el proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en esta segunda imagen sobre las plantas de gas, ¿no? Para luego ser distribuidos, ¿no? Tanto a, digamos, a empresas, ¿no? También a grandes ciudades para su uso. Y aquí el uso del carbón también. Bien, la fuente de energía no renovable. Sabemos que existen fósiles combustibles y también existen combustibles nucleares. Los fósiles combustibles son aquellos que están limitados en el tiempo, es decir, que en un momento desaparecerán. Van a desaparecer si lo usamos, ¿no? Sin posibilidad de renovarse. Esos son, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿no? Aquí encontramos nosotros lo que es el petróleo y sabemos nosotros todo lo derivado del petróleo también, ¿no? Se entiende de que el petróleo, poco a poco, por el consumo que le está dando la humanidad entera, poco a poco este va a desaparecer porque estamos hablando, por ejemplo, de que están limitados en el tiempo, ¿no? Luego encontramos también los combustibles, el combustible nuclear. Entre encontramos las estrellas y el uranio. En las estrellas va a generar esta energía por fusión y en el uranio se va a dar por fisión nuclear. Podemos decir en síntesis que el combustible nuclear se puede generar de forma natural o artificial. Proviene de fuentes más o menos constantes en la naturaleza. Genera grandes cantidades de energía. Estas energías van a ser caloríficas, por ejemplo, también, ¿no? Bien, las energías renovables, la nuclear y el cambio climático. Vas a leer esto con bastante detenimiento porque luego vas a tener que responder también a estas preguntas muy importantes. Nuestro país requiere de un sistema energético que satisfaga la demanda nacional, pero también que esta energía sea generada de manera segura, sostenible y eficiente a fin de ser utilizada por la población para proveer su bienestar emocional en un ambiente saludable, libre de emisiones de carbono u otros residuos contaminantes como gases invernaderos, entre otros. En estos momentos, los combustibles sólidos en el planeta, como el carbón, el petróleo y gas, aportan el 63% de la producción eléctrica, mientras la hidroeléctrica representa el 19%, la nuclear el 17% y la geotérmica, solar, eólica y biomasa apenas llegan al 1,1%.
Estos porcentuales y carencias explican que la energía nuclear también puede ser fuente generadora de electricidad masiva. Por ejemplo, 1 kilo de uranio produce la misma cantidad de electricidad que 14 toneladas de petróleo. Veamos aquí, vamos a comparar, por ejemplo, el costo, ¿no? 1 kilo de uranio cuesta unos $90 americanos y las 14 toneladas de petróleo, $6.700 americanos. Miren la diferencia en cuanto al precio. $90 1 kilo de uranio y 14 toneladas de petróleo, $6.700 americanos, y sin embargo ambas producen la misma cantidad de energía eléctrica. Bien, entonces, después vamos a responder, ¿cuál es el potencial energético que tiene nuestro país? Vas luego a realizar un listado de las fuentes de energía que se utilizan en tu comunidad y en qué actividades se consumen, ¿no? Por ejemplo, vas a realizar, hemos dicho, un listado de fuentes de energía que utilizan en tu comunidad y en qué actividades se consumen. Vas a luego encontrar dos características en común y dos diferentes de las fuentes de energía renovables y no renovables. Si fueras una autoridad que busca el bienestar de la población y que cuenta con el presupuesto necesario para reemplazar poco a poco los combustibles fósiles, ¿por qué otro tipo de recurso energético los reemplazarías? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las ventajas que tendría para tu comunidad en salud y en el ambiente? ¿Por qué la energía nuclear es una alternativa en el proceso de transición de los combustibles fósiles a energías renovables para la mitigación del cambio climático? Bien, eso vas a responderlo, vas a tener previamente que leer y vas aquí, pues, digamos, sustentar con base científica. Bien, la radiación en la vida cotidiana. Es importante entender que la radiactividad es un proceso físico natural. Estamos rodeados y habituados a convivir con cierta dosis de radiación. La unidad llamada Sievert expresa el efecto biológico de la radiación sobre un individuo expuesto. La radiación absorbida por seres humanos se mide en milisieverts. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, el dispositivo que mide la radiación absorbida por la materia viva es el dosímetro, ¿no? Este va a medir la radiación absorbida. Bien, aquí vamos a ver un cuadro donde hay tipos de radiación, la dosis y la fuente radiactiva, por ejemplo. Eh, las emanaciones del radón, la dosis es 1,2 ¿y a dónde encontramos esto? En los materiales de construcción, el hormigón, la arena, en las paredes, en los exámenes y tratamientos médicos también, ¿no? Las radiografías médicas y dentales, la dosis es 1,1, por ejemplo. La radiación terrestre, 0,54 es la dosis de los isótopos de uranio y torio. La radiación cósmica, 0,36 de los protones, partículas alfa. La radiación del cuerpo humano, 0,30 de potasio, 40, carbono 14, el tritio también. Las actividades industriales nucleares, el 0,02. Aquí vamos a encontrarlos en las fuentes, son las centrales nucleares, en los ensayos nucleares atmosféricos también. Las actividades industriales no nucleares, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes radiactivas? La combustión del carbono, la televisión, los relojes de pantalla luminosa. Y vamos a encontrar también, por ejemplo, los tipos de radiación en los alimentos, 0,1, ¿no? Encontramos aquí, ¿en qué fuente? Simplemente de comer un plátano. Bien, la radiación en la vida cotidiana. Estamos rodeados de elementos radiactivos de origen natural en el suelo y piedra, los cuales se bañan con los rayos cósmicos que entran en la atmósfera de la Tierra desde el espacio exterior. Por otra parte, la exposición a la radiación debido a los rayos cósmicos es muy abundante de latitud, perdón, muy dependiente de la latitud y poco de la altitud. Como vemos ahí las radiaciones en nuestra vida, ¿no? Muy importante, por ejemplo, la radiación de fondo natural, los rayos cósmicos, materiales radioactivos en el aire o en la corteza terrestre también, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí las fuentes de radiación artificial, actividades humanas, ¿no? En la medicina, vemos también en la industria, en la agricultura, también vemos cuando realizan investigaciones, ¿verdad? Entonces podemos comprender
que las personas que viajan por vías aéreas aumentan su posición en la radiación. El organismo humano puede soportar sin peligro cierta dosis de radiación, pero no excesivas ni prolongadas, porque pueden ocasionar daños graves a la salud. Existen personas que están, digamos, en contra de la energía nuclear. En esta oportunidad vas a conocer la energía nuclear para que luego te formes una idea, pero que sea propia y con base científica antes de decidir esta forma de energía proveniente de la fusión y fisión de los átomos. Pueden ser una alternativa para el bienestar de nuestra población. Bien, ¿cómo algo tan pequeño puede liberar tanta energía? Para empezar, debemos saber que la energía nuclear es aquella que está contenida en el núcleo de un átomo. Y sabemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia y donde se encuentra, digamos, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los átomos? Pues por todas partes. Toda la materia en el planeta, como los seres vivientes y no vivientes, están constituidas por átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas, como ya se dijo, en la que se puede dividir un elemento químico, manteniendo sus propiedades. Como vemos en la imagen, vemos la estructura interna del átomo, vemos, por ejemplo, una parte céntrica, que es el núcleo, en donde se encuentran los neutrones y los protones, y otra parte que es la nube electrónica, donde se encuentran girando a gran velocidad los electrones, ¿no? El núcleo atómico tiene dimensiones muy reducidas, ocupa la parte central del átomo, tiene carga positiva. ¿Por qué la carga positiva? Por los protones y casi la totalidad de la masa atómica. Para evitar que el núcleo se desintegre como consecuencia de la repulsión eléctrica, aparece una fuerza mucho mayor, la fuerza nuclear, que es atractiva. Bien, aquí vamos a encontrar, como les decía, las partículas responsables de la fuerza nuclear son los quarks y el don. En el nucleón se encuentran subpartículas en sus dos estados, los protones de carga positiva cuantitativamente igual a la del electrón, constituido por dos quarks, ¿no? Y un don. Los neutrones, que son eléctricamente neutros, no tienen carga ni positiva ni negativa, con una masa ligeramente superior a la de los protones y que carecen de carga eléctrica, se ha dicho. Tienen dos quarks, don y un O. Un electrón es una partícula elemental estable, cargada negativamente y que describe trayectorias elípticas. Hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo, por lo que el átomo es eléctricamente neutro. Los protones positivos en el núcleo son los que atraen a la nube circundante de los electrones con carga negativa para constituir un átomo. Es cierto, ¿no? El núcleo está representado positivamente y los electrones tienen carga negativa, y como tienen carga el núcleo positiva y la nube negativa, que hace, se atrae. Muy bien, después de leer el texto La radiación en la vida cotidiana, de recurso 3, ¿cómo funciona la energía nuclear? Vas a responder, ¿no? Primero vas a observar qué tipo de radiación dentro de tu hogar, en tu comunidad y en tu región forma parte de tu vida cotidiana. ¿Por qué crees que tenemos temor cuando escuchamos hablar sobre las radiaciones, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. ¿Por qué algo tan pequeño como el núcleo atómico de un elemento químico puede liberar tanta energía? Y luego, ¿cómo está constituido este núcleo? Ya lo hemos dicho ya. Bien, ¿cómo se obtiene energía nuclear cuando se unen núcleos? El Sol es una bola de hidrógeno. El átomo más simple, o sea, el hidrógeno, es el átomo más simple, formado por un protón y un electrón. Asimismo, es fuente de la mayor parte de la energía sobre la Tierra, causa de flujos atmosféricos, ecosistemas y del ciclo del agua, el origen del calor que hace posible la vida. Ahí se genera la energía de fusión nuclear. En este caso, las masas de los dos hidrógenos, deuterio y tritio, no se suman, sino que se obtiene el helio. Es otro elemento químico que se va a originar a partir de esa combinación con masa reducida, cuya diferencia se convirtió en energía. A esto se le conoce como defecto de la masa y enlace, que se calcula con la fórmula de Einstein, ¿no? Dice, energía es igual a la masa por la velocidad. La C significa velocidad al cuadrado, es ahí. Bien, la fusión es la reacción en la que se combinan dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. En este proceso se libera energía calorífica y
también energía de radiación. Vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? El deuterio y el tritio se van a unir, ¿no? O sea, se van a fusionar, pero ¿para qué? Para que luego, por ejemplo, dé como resultado el helio, que es otro elemento químico, con, digamos, también, y también se van a generar dos neutrones o neutrones. Aquí, por ejemplo, ver desprendimiento de energía, ¿no? Se va a generar energía. Bien, ¿cómo se obtiene la energía nuclear cuando se separa el núcleo? Muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos aquí en la imagen, en esta reacción se observa que un neutrón comienza la fisión del núcleo de uranio y que la fisión produce tres neutrones amarillos. En vista de que los neutrones no tienen carga y no son repelidos por los núcleos atómicos, constituyen buenas balas nucleares y pueden causar la fisión de más átomos de uranio, lo que libera todavía más neutrones y a su vez puede producir todavía más fisiones y liberar una avalancha de neutrones. A tal consecuencia se llama reacción en cadena, es decir, aquí se ha producido una reacción en cadena. La fisión es la reacción donde núcleos pesados como el uranio se dividen para convertirse en núcleos más ligeros. La masa total disminuye y se libera energía calorífica y de radiación también. Existen las ventajas, en este caso, de la energía nuclear por fisión. Por ejemplo, las centrales nucleares en operación en el mundo utilizan fisión porque su funcionamiento garantiza el suministro eléctrico, respeta al ambiente, es decir, no va a haber contaminación, no va a haber daño y ayuda a mitigar el cambio climático, porque no emiten gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes en su operación, solo eliminan vapor al ambiente. Los residuos radiactivos tienen solución tecnológica para su gestión y almacenamiento seguro con el fin de proteger a las personas y al ambiente contra las radiaciones que emiten. Los protocolos de seguridad en la planta responden a altos estándares de calidad y su construcción es resistente a sismos de alta magnitud. Bien, vamos a resolver entonces la actividad, ¿no? ¿Qué es y cómo se produce la energía nuclear? Vas a establecer las semejanzas y diferencias basadas en razones científicas entre las reacciones nucleares de fusión y fisión. Vas a tener que leer para eso los recursos que se te va a proporcionar ya en lo que es el Classroom también. Luego, ¿qué tienen en común y de diferencia con las energías renovables? Vas a tener que graficar y comparar. ¿Cuáles son los beneficios de la energía de fusión nuclear del Sol para nuestro planeta? 3. ¿Por qué crees que tenemos temor cuando escuchamos hablar sobre las radiaciones? 4. ¿Por qué algo tan pequeño como el núcleo atómico de un elemento químico puede liberar tanta energía? ¿Cómo está constituido el núcleo? 5. Averigua cuáles son los servicios que brinda el Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra, RACSO, y el reactor nuclear de investigaciones RP-10 de nuestro país. Finalmente, esto es importante, al inicio te decía, como parte de tu evidencia, usa tu creatividad y piensa qué gráficos o esquemas de la información más importante de esta actividad incorporarás a tu infografía. Bien, antes de despedirme, hacerle recordar que todavía tenemos que mantener el distanciamiento social cuando estemos en la calle, usar adecuadamente el uso de las mascarillas y los protectores faciales cuando viajemos, y también en casa utilizar bastante agua y jabón. Bien, eso sería todo. Espero también que realicen un buen trabajo y que lo estén enviando en el día indicado. Nos vemos, cuídense.